Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 10. Y dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados hermanos, el tema que le traigo en esta mañana lleva por título el valor de la salvación, o el valor que cada uno de nosotros le damos a ese regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación. Y vemos que la palabra valor es una cualidad que nosotros, o un conjunto de cualidades que nosotros le damos a una cosa o a una persona. Es la importancia o la validez que usted le da, en este caso, a lo que estamos o lo que vamos a hablar o lo que voy a hablar, que es el valor de la salvación. Es la importancia o validez que usted le da a la salvación. El día domingo, nuestro hermano Michael estaba orando muy tristemente por las personas que no se están congregando. Y eso me impactó mucho porque realmente hay personas que no se están congregando o que no vienen con frecuencia por la falta de valor que se le da a la salvación. Y usted dirá, bueno, pero si yo no voy a la iglesia, entonces no soy salvo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que significa el valor en la palabra, en el diccionario, que es la validez o la importancia que nosotros le damos a algo, en este caso a la salvación. Y yo meditaba en esta oración que hacía el hermano Michael y decía, pues realmente hay personas que han dejado de asistir, algunos por alguna enfermedad, algunos por la edad, como el pastor siempre lo ha explicado, de personas que no hemos visto acá la primera vez, sin embargo son miembros de la iglesia. Pero otros que no deberíamos estar orando por ellos, no quiero decir que no oremos, porque la Biblia nos manda que oremos unos por otros, sino que más bien ellos pudieran estar orando por nuevos creyentes. Y entonces hay que dedicarle tiempo para ver si la misericordia de Dios llega a su vida y regresan nuevamente a la iglesia. Pues eso me dice realmente a través de la palabra de Dios, o que no han entendido lo que es la salvación en sus vidas, o que no están valorando realmente lo que es la salvación en sus vidas. En esta mañana yo les quiero hablar de ese valor de la salvación, y también quiero darle como una pequeña introducción, una reflexión de una mujer llamada Anne Askin en Inglaterra por los años 1500. Esta era una joven en el año 1546 que tenía 25 años, la cual fue varias veces presa antes del año 1546. ¿Presa por qué? Por predicar el evangelio. Perseguida por la iglesia católica romana, juzgada y condenada por predicar el evangelio y por enseñar
que cuando partían el pan no era el cuerpo, como lo dice la palabra de Dios, sino en representación. Esta mujer tuvo un juicio sin muchas pruebas y fue condenada a muerte. Antes de la condena, la torturaron y le dieron 10 días a ver si se arrepentía. En esa tortura le zafaron prácticamente todos los huesos del cuerpo, al punto de que esta mujer se desmayó de tanto dolor. La condenaron a quemarla, y para llevarla al sitio donde la iban a quemar tuvieron que llevarla en una silla porque ella tenía todos los huesos zafados. Todavía le dijeron, ¿te vas a retractar? Y ella dijo, no, menos en este lugar ni en este sitio. Yo valoro realmente la salvación. Entonces, la mujer fue condenada a la fogata, la quemaron, pero no se retractó porque realmente le dio valor a la salvación que el Señor le dio a su vida. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a llegar a ese punto? ¿Será que nosotros realmente estamos valorando la salvación a ese nivel? No me lo responda. Trate de respondérselo usted si no se lo ha preguntado. Hoy yo le quiero hablar de 3 razones o de 3 cosas por las cuales nosotros debemos valorar la salvación. En estos 10 versículos los tengo divididos en 3 partes: en presente, en futuro, en pasado, en presente y en futuro y en presente futuro. Lo tengo dividido en estas 3 partes: pasado, presente y presente futuro. En el pasado nosotros vamos a estar viendo los que son los versículos desde el 1 hasta el 3. En el presente nosotros vamos a ver lo que son los versículos de 2 al 4 y en el presente futuro los versículos del 7 al 10. ¿Dónde nos encontrábamos antes de ser salvos? ¿Dónde nos encontramos o cómo nos encontramos hoy que somos salvos? Y el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. Y yo quiero que realmente nosotros salgamos con una perspectiva diferente en cuanto a la salvación. Tal vez usted está bien claro, tal vez usted valora bien la salvación y dirá, bueno, ese mensaje no es para mí. Pero si no es para usted, es para que se lo cuente a su hermano que no ha vuelto a venir a la iglesia, a su discípulo o a su amigo, para que realmente valore esta salvación. Gracias, hermano. Entonces, para que nosotros apreciemos realmente la salvación como debemos apreciarla, nosotros encontramos aquí en Efesios 2 cómo el apóstol Pablo explica ese cambio extraordinario que ha operado el Señor en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, desde la condición de miseria en que nos encontrábamos a la posición que nos encontramos actualmente en Cristo y los beneficios que el Señor nos da por esa salvación. ¿Usted me escuchó? Amén. Entonces, veamos el primer punto, que es el pasado. Y dice la palabra de Dios en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. La palabra vida en el griego es sun sopoieo, así más o menos. Es un poco difícil, pero se escribe así, sun sopoieo, que es vivificar. Nosotros encontramos que vida está en el cuerpo, la vida está en el cuerpo humano, ¿verdad? Cuando está vivo, obviamente. Y el cuerpo humano es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que a usted no le dice el médico, si su mamá está bien físicamente, usted está bien físicamente. No, la vida del ser humano en cada uno es independiente. El Señor nos ha creado y ha dado vida a cada uno. Por eso es que nosotros vemos que en muchas oportunidades
Estando en salud plena, se muere primero el hijo que la madre. Eso no tiene nada que ver. La vida es independiente. Pero cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, la palabra vida en el griego es sopoieo, que es diferente a vivificar, pero específicamente significa junto con. O sea, vida junto con. Ya no es una vida independiente, sino junto con. Y la palabra de Dios dice, y Él dio vida junto con ¿quién? ¿Con quién? Aquí es cuando los cristianos dicen Cristo de una vez. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ya no es una vida independiente, sino dependemos realmente de esa salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo. Nosotros vemos que realmente fue difícil para el Señor Jesucristo, pero fue el medio en el que Dios usó para darnos vida. Y por eso nosotros hoy tenemos vida juntamente con Cristo. Y nos dice que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Yo les quiero confesar algo. Cuando yo estaba buscando en el diccionario esta palabra de muertos, específicamente aquí en Efesios 2:1, pensé que me iba a conseguir algo así parecido como vida. Muerto y muerto específicamente en Efesios 2:1. Resulta que la palabra que se usa en Efesios 2:1 en el griego es necros, que significa muerte del cuerpo. No es nada diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre sin Cristo está muerto realmente, aunque tiene vida física, su cuerpo, sus sentidos, su manera de pensar, su manera de vivir, realmente está totalmente muerto. Y un cuerpo que está muerto es un cuerpo que no responde a ningún impulso. Un cuerpo, y aquí por supuesto se refiere a la muerte espiritual del hombre, pero está haciendo mención que es lo mismo como si usted viera a un muerto en una funeraria, en un ataúd. Nosotros vemos que un cuerpo muerto espiritualmente tampoco responde a ningún impulso que nosotros le digamos a través de la palabra de Dios. Tal vez usted le ha predicado a personas y las personas dicen sí, y usted dice está respondiendo, está entendiendo. Realmente no. Hasta que no llegue la vida realmente de Cristo, el hombre sin Cristo no puede responder espiritualmente al Señor. El hombre que no tiene el Espíritu Santo no va a responder a ningún impulso bíblico, a ningún llamado que nosotros le hagamos, si no ha obrado Dios antes en su vida. Y yo quiero decirle algo. Usted dice, no, pero yo no estoy así. Le voy a decir una cosa. Un cuerpo o una persona cuando muere, el cuerpo se pone frío totalmente. El frío es presagio de muerte. Cuando una persona comienza a enfriarse mucho, puede que ya le esté llegando la muerte. Y cuando está frío totalmente, nosotros nos damos cuenta que ha muerto. Y usted me dice, pero es que yo no estoy frío, yo estoy ahí. Es peor, dice la palabra. Es peor que usted esté ahí medio calientico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice es mejor que estés caliente o que estés frío, porque los tibios los vomitará el Señor. Yo sé que esta es una palabra dura, pero si nosotros no logramos entender cuál era nuestro pasado, realmente no vamos a valorar lo que es nuestro presente y cuál será nuestro futuro. Si nosotros no entendemos de la miseria en la que Cristo, en la que Dios nos ha sacado, realmente no vamos a valorar esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Y yo los veo a todos ustedes como que, sí, es la idea, realmente es la idea. Si usted estuviera sonriendo mucho, ya estuviera yo preocupado. O no me está entendiendo, o no quiere valorar la salvación.
pero realmente es así. Cuando un cuerpo está frío, eso es presagio de muerte. Y entonces un hombre frío totalmente está muerto. Y cuando la gente no responde a la palabra de Dios, hermanos, en Cristo, bueno, no sé si en Cristo, si su vida es así, quizás la razón es que usted está aquí en la iglesia, pero realmente no ha nacido de nuevo. Usted me dirá, pero bueno, pues que todos estamos aquí en la búsqueda. Sí, una cosa es que andes en esa búsqueda, que se torna peligroso, porque aquel que busca consigue y justamente no consigue a Dios. Por eso nosotros vemos montones de iglesias hoy desviadas del Señor, que realmente el Señor no está dentro de ellas e incluso se hacen llamar cristianas. Entonces, muertos, aquí se refiere a muertos realmente espiritualmente. Y nos dice que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos ¿en qué? En delitos. Ahora, ¿qué es delitos? Te dice, bueno, delitos los que cometen los delincuentes. Esos son los delitos. Pero usted no mató, quizás usted no robó. ¿Y cómo es eso que estaba muerto en delitos? La palabra delitos en el griego es paraktoma, que significa primeramente paso en falso. Dese cuenta cómo era la vida de ese muerto. Daba pasos en falso, pero también significa error. La vida sin Cristo es una vida totalmente errónea, de errores, desviación de la rectitud y verdad. Por supuesto, una persona sin Cristo está totalmente desviada de lo que es recto y de lo que es verdadero, que la verdad es Cristo. Eso es, o eso era donde nosotros estábamos, muertos en delitos y pecados. Recuerde que nosotros, yo cuando prediqué hace como 15 días, 22 días, hablé de la palabra pecados, que en hebreo es hatak, y en griego es amartía, que significa errar al blanco. Entonces, el Señor nos dio vida, ¿verdad? Juntamente con, porque eso significa cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sabes qué? El hombre natural es un hombre muerto, no percibe las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. El hombre inconverso tiene lástima de nosotros, siente pena por nosotros y dice que nosotros estamos locos. ¿Y sabes cuál es la realidad del asunto? Que es todo lo contrario. La triste realidad del asunto es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros realmente hoy en día entendemos a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace ver que nosotros realmente somos libres en Cristo Jesús, que hoy nosotros hemos sido vivificados y nosotros nos damos cuenta de que la creación de Dios es algo maravilloso, grande, que es el hombre, ¿no? Pero algo más grande que ha hecho el Señor que crear el hombre, porque el Señor ha creado todos los hombres, es crear un cristiano. Eso es algo más profundo. ¿Y sabes qué? Muchas veces las personas no valoran lo que es un cristiano por el testimonio que nosotros le damos. Pero nosotros entendiendo bien a través de la palabra de Dios qué es lo que es ser un cristiano, la gente debería asombrarse cuando lo vea usted y decir, este es un cristiano. ¿Por qué? Porque este es un regenerado, porque este es un transformado, porque este realmente es un cambiado por Cristo. Ya no seríamos del mundo, ya no seríamos del montón. Y la realidad de estas personas es que ellos son los esclavos del pecado.
Las personas sin Cristo, la realidad es que ellos son los esclavos del pecado. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Haciendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quiénes anduvieron o quiénes anduvimos en esta vida pasada siguiendo la corriente de este mundo? Hermano Carlos y yo. Y eso que no anduvimos juntos. Todos, la realidad es que todos anduvimos en este mundo siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, ¿qué es la corriente de este mundo? Este mundo está lleno de ideologías y no solamente la de género. Esa es una de las más perversas de este tiempo. Pero este mundo está lleno de ideologías. Y con esas ideologías quieren llenarle la cabeza e incluso al mismo cristiano. Músicas, videos que los hacen sonreír. También se puede encontrar sitios a donde debes ir o puedes ir que no deberías ir. Pero también habla de modas. Esa es una ideología. ¿Cómo es posible que hayan cristianos que hoy en día, ¿cómo le dirían? Porque realmente no es ni un privilegio ni es nada bueno que anden escuchando músicas mundanas y dicen, no, pero es que eso no hace daño, no, pero es que esa música no es tan perversa, esa música no dice nada malo. Ahora yo pregunto, si eres un hijo de Dios, ¿por qué no escuchas música cristiana? Hermanos, hasta los que se decían llamar ser cristianos y cantaban música como aquel fulano brasilero Jota, se escribe J, hace 2 años le cantaba al Señor y ahora ya está vestido de mujer y como que ya se operó y todo. Y usted escucha las canciones de ese joven y usted dice, wow, tremendas canciones. Ahora imagínese usted qué espera para los del mundo. Cuando nosotros nos gozábamos en canciones de famosos cantantes reconocidos como cristianos y hoy en día están totalmente en el mundo. Todavía dicen ellos que son cristianos. Ahora, ¿qué cree usted? Que se ponga a escuchar esas músicas mundanas. ¿Qué cree usted? ¿O dónde cabe, en qué cabeza cabe que usted le permita también eso a su hijo? Ah, él es un chamo. Se ponen a escuchar músicas en inglés porque esa es la moda entre los jóvenes y ni siquiera saben de qué se está tratando toda esa música. Hermanos, nosotros anduvimos en ese tiempo, pero ya no. Por eso la Biblia es clara y el apóstol Pablo se mete ahí porque realmente también él anduvo en ese tiempo. El único ser humano que no anduvo en ese tiempo, Cristo. Modas. Usted dice, bueno, pero es que ya salió la última moda de los pantalones. ¿Cuál? Dígame una marca. ¿Cómo? ¿Cómo saben? Yo anoté la Levi's, ¿no? Porque yo soy de la vieja escuela. Hermanos, pero la Levi's todavía sigue funcionando. ¿Y usted sabe qué hace la Levi's en Estados Unidos? La Levi's en Estados Unidos, como ahora fue, digamos, tumbado todo aquello del aborto, pero hay estados que aún todavía lo hacen, ¿verdad? Pero hay estados que no por la ley, y donde la Levi's tiene trabajadores, donde no se permite el aborto, ellos le pagan el viaje totalmente, pasaje, hospedaje a las mujeres que quieren ir a abortar. Y usted seguramente le dice, no tengo dinero, se murió mi mamá. Bueno, si quiere, en último caso le prestamos. No, pero para ir a abortar le pagan los viajes. Eso es lo que hace la moda. Usted ni tiene idea qué hacen con todo eso. Pero eso no puede determinar la vida de un cristiano. Hermanos, ¿cómo es posible que 2, 3, 4, 5, 10 famosos de moda impíos van a determinar cómo usted se va a vestir?
Y usted dirá, bueno, pero es que si no hay ropa cristiana. No, no se trata de eso. Se trata de seguir la corriente de este mundo. Se trata de que si usted va a comprar, pero no es esa marca específica, usted no puede. Se le está cayendo a pedazos la ropa, pero usted todavía no compra porque no es la que dijeron por ahí. No puede ser. Eso no debe determinar la vida de un cristiano. Nosotros realmente somos libres en Cristo. Hermanos, toda esta corriente del mundo tampoco es aislada a un plan. Hay personas que hoy en día tampoco hablan del diablo dentro de las iglesias. No les gusta hablar. ¿Por qué? Porque van a estar hablando del diablo. Hablen de Dios. El mejor o la mejor herramienta que tiene Satanás es que la persona crea que él realmente no existe. Porque si realmente la gente cree que no existe Satanás, pues también va a creer que no existe Dios. Y ve lo que dice aquí en el versículo 2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y está diciendo que nuestra madre anteriormente era la desobediencia. Pero está diciendo que hay un príncipe de las tinieblas. No sé por qué, pero el Señor no ha permitido que esté aquí, sino en los aires. Pero Él también tiene, increíblemente, una gran cantidad de espíritus que están a su servicio. Y esto no es un plan aislado. Yo tampoco estoy teniendo un delirio de persecución, porque yo sé que quien me guarda, quien me protege es Cristo, pero la Biblia es clara y dice que hay un príncipe de las tinieblas que está detrás de todo esto. Usted está siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Tremendo. Pero es la realidad y es la realidad bíblica. En el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Y vuelvo a recalcar aquí, ¿usted está entendiendo este mensaje? ¿Usted está entendiendo qué dice el apóstol Pablo, que dice, entre los cuales también nosotros en otro tiempo? O sea, no en este tiempo. Hermano, comportémonos realmente como nacidos de nuevo. Comportémonos realmente como hijos de Dios. No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, porque si no usted está mostrando que sigue siendo un hijo de desobediencia y que la luz de Cristo no ha resplandido en su rostro. Entonces, usted mismo en esta mañana debe analizar su vida. ¿Por qué? Porque aquí yo los veo a todos muy bonitos, todos muy santos, muy tranquilitos, pero quién sabe cuántos demonitos están trabajando detrás de la vida de cada uno. ¿Qué le quiero decir con esto? No es que le estoy diciendo que están endemoniados, no se vayan a molestar por eso. Le estoy diciendo que realmente examinemos nuestra vida bajo la luz de la palabra, si estábamos viviendo en otros tiempos así o si realmente todavía estamos viviendo así. El pastor lo dijo claramente hace como 2 semanas en una prédica, dijo, ¿quién no lucha contra el pecado? Eso es una lucha que tenemos todos, pero eso no es lo que determina mi vida. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, como dice el apóstol Pablo, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, lo mismo que los que se encuentran hoy en día en esta situación. Entonces, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, realmente nosotros andábamos en esos deseos. Eso quiere decir que teníamos el deseo de pecar de muchas maneras, de pensamiento, diera la Iglesia Católica, de palabra,
de omisión, por mi culpa, de pensamiento y físicamente, dice la palabra de Dios. Así nosotros andábamos en otro tiempo haciendo nuestra voluntad, pero al mismo tiempo detrás de todo esto era haciendo la voluntad de Satanás, del príncipe de este mundo. Entonces, si la palabra de Dios lo menciona, yo tengo que mencionarlo. Sí hay influencias demoníacas, sí las hay. No todos los pecados que comete el hombre es por culpa del diablo. Todos nosotros tenemos responsabilidad. Y no venga a decirle que todo es culpa del diablo y usted no hace nada. No, es por la voluntad de la carne, por su voluntad y por la voluntad de Satanás también, porque él es el que lo pone y usted es el que lo ejecuta. Así de sencillo. O lo ejecutaba. Acuérdese que estamos hablando del pasado. Y realmente nosotros entendemos que es o era una esclavitud la que se vivía en nuestras vidas, o la que nosotros vivíamos era una esclavitud. Eso lo podemos ver hoy en día solamente a través del Señor, del Espíritu Santo. Hermanos, y dice aquí que éramos hijos de ira. No es que tenía una mamá que se llamaba ira, no, ahí no está hablando de eso, sino está hablando de que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Hay una frase muy famosa que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Como que le dice, aquí está usted, no se preocupe, que él lo que aborrece es lo que está del otro lado. Esa es una frase de un hombre que no es cristiano, no es bíblica y es mentira de paso. Vamos a llegarnos a Salmos 7:11. Dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La ira del Señor está en contra del hombre que comete pecados. ¿Y sabes qué? Es todos los días. Eso quiere decir que está hablando de una permanencia, que la ira de Dios está permanente sobre los impíos. Olvídese ese cuento de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Entendemos que la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, pero lo expresó entregando a su Hijo Jesucristo, pero no por todos, porque dice, para que todo aquel que en Él cree, hay un grupo realmente. Y nosotros vemos que la ira de Dios está en contra del impío. Vamos a llegarnos un poquito más adelante en Proverbios 3:22. Proverbios 3:22 dice, no, 3:32, perdón. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La ira de Dios está con los perversos. El Señor los abomina, el Señor los rechaza. Ahora, ¿cómo estamos realmente viviendo nuestras vidas? ¿Realmente estamos viviendo vidas que agradan al Señor o estamos viviendo como impíos? Eso se los digo, quizás no por ustedes que están aquí, pero también hay personas que nos siguen en las redes sociales, que escuchan, yo tengo amigos que escuchan los mensajes y algunos creen que porque ellos dicen ser cristianos, ellos realmente son hijos de Dios. Algunos andan todavía enamorando a otras mujeres, otros andan tomando y todo eso y dicen que son cristianos. Realmente yo sé que es duro y que la idea no es herirlos en el sentimiento, sino realmente en lo profundo de su corazón a través de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que si el grano de trigo no cae y muere, no va a llevar frutos. Realmente usted está en una iglesia bautista. Usted no está en una iglesia gautista, como los gatos, que apenitas medio murió y volvió a vivir en la carne. No, realmente nosotros
hemos muerto a la carne, totalmente. Si no estamos mostrando o viviendo muertos a la carne, pues sencillamente la razón es que no se ha nacido de nuevo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra en griego está significa como en permanencia, está permanentemente sobre él. Este texto es muy conocido, pero a veces no muy bien explicado. El que rehúsa creer no tiene vida. Y muchos ignoran esa otra parte que dice que la ira de Dios está sobre él. Recordemos que nosotros tenemos un Dios que es justo y por esa justicia es que Él aplica la ira también. No es que se le vuelan los tapones de repente y se airó, no. Sigue siendo el mismo Dios justo, el Dios que tiene ira, el Dios que es santo, santo, santo. Y es la única de las características que se menciona 3 veces. Y como decía mi hermano Sebastián en una prédica en Colorados, hace tiempo decía, Señor, lo gritaba así, ¿cómo usted se va a presentar delante de un Dios que es santo? Y así yo digo hoy en día, ¿cómo nosotros nos vamos a presentar delante de un Dios que es santo si todavía se anda en pecado? No, no es así. Yo entiendo y tengo claro que todo lo que hemos visto en esta mañana hasta hoy ha sido tinieblas y oscuridad. Pero también quiero que entiendan que esa era nuestra manera de vivir en el pasado. Si a usted se le olvidó, le voy a recordar, el título de la predicación es el valor de la salvación. El valor que cada uno de nosotros le damos a la salvación o quizás no le damos. Entonces, aquí quería centrar mi mensaje. ¿Por qué en el pasado? Porque si no entendemos el pasado, no vamos a valorar el presente ni el futuro. Amigo que nos acompaña o que nos ve a través de las redes sociales, la vida sin Cristo realmente es una vida de oscuridad, es una vida de tinieblas, es una vida de pecado. Y eso implica que andas por el camino ancho, y el camino ancho, dice la palabra, que lleva a la perdición. Si usted, de los que están acá o de los que nos ven, se cree que es cristiano, pero está viviendo de esta manera, sencillamente el rostro de Cristo aún no ha resplandecido en su vida. Yo oré bastante por el mensaje y yo sabía que era un mensaje fuerte, pero al mismo tiempo muy necesario, al punto de que el Señor me confirma cuando el apóstol, cuando el hermano Michael, iba a decir el apóstol, cuando el hermano Michael oró el domingo con tanta tristeza para ver si algunos regresaban a la iglesia. Y entendiendo eso es la falta de valor que se le da a la salvación. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está escuchando este mensaje por casualidad. Yo entiendo que hay personas que están realmente firmes, pero a su lado quizás hay alguien que necesita también este mensaje. Y si no es así el caso, es que usted también necesita el mensaje. Todos realmente necesitamos. Por muy firme que estemos, necesitamos recordar de dónde el Señor nos ha rescatado. De dónde el Señor nos ha sacado realmente. Bueno, vamos a darle un cambio drástico. Vamos a dejar las tinieblas en el pasado y vamos a ver qué nos trae el Señor o qué nos ha dado en este presente. En el versículo 4 dice, pero Dios, y le doy gracias a Dios por este pero. ¿Sabe por qué? Porque los peros del Señor son buenos. Aunque a veces parezcan duros, pero son buenos. Y en este caso, más bueno no pudo haber sido el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó. Dice que Dios es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? La palabra misericordia es eleos. Dice, es la manifestación. A mí me impactó este concepto. Es la manifestación externa de la compasión. Es lo que el Señor saca al exterior de su compasión. ¿Por qué al exterior? Porque llega a nosotros. Pero da por sentado la necesidad de aquel que la recibe. Hay alguien que necesita compasión. Hay alguien que necesita misericordia y el Señor la da. ¿Por qué? Porque realmente la necesita. Pero porque realmente se ha arrepentido de sus pecados. Porque realmente el pecado le empieza a pesar. Cuando nosotros comenzamos a aborrecer ese pasado, cuando nosotros comenzamos a aborrecer el pecado, hermanos, téngalo por seguro que el Señor está obrando en la vida de la persona. Ahí usted sí puede decir, este muerto está reaccionando a esos impulsos. Pero mientras que la persona no sienta que el pecado le pesa y que aborrece ese pecado, todavía no hay obra de Dios en la vida de la persona. Pero ¿sabes qué? En esta palabra, eleos, la misericordia dice que recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de quien la exhibe, de parte de quien la da. El Señor tiene los recursos adecuados para cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Porque Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuál fue ese gran amor? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por ese gran amor con que el Señor nos amó, aún estando nosotros muertos, no estábamos vivos todavía. Cuando el Señor nos amó, todavía estábamos muertos. Eso quiere decir que no depende de mí la salvación, dependió totalmente del Señor. Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misma palabra vida que nombré anterior, vida, y aquí lo aclara fácilmente, sin buscarlo en el griego, dice vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nosotros entendemos que es por esa gracia de Dios, que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente por Cristo, solamente por su gracia. Solamente por su gracia. Eso quiere decir que no depende de mí. ¿Tengo responsabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor también me dio la fe. El Señor nos dio la fe para creer realmente. Hermanos, la palabra de Dios nos nombra que lo más importante es el amor, ¿sí? Pero en esta oportunidad nosotros vemos que una persona pudiera estar llena de mucho amor, pero si no tiene fe, la fe realmente que Dios nos ha dado determina esa vida, entendiendo que es por gracia, que no depende de lo que nosotros hayamos hecho. Aún estando nosotros muertos, nos dio vida. En el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuántos están resucitados? Amén, ahí sí se escucha el amén de lo evangélico. ¿Cuántos hemos sido resucitados por el Señor? Ya el Señor nos ha resucitado porque nos dio vida. Por eso es que la misma palabra nos enseña que la muerte ya no tiene parte en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Así es, Cristo venció la muerte porque Él nos resucitó a nosotros. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, nos dice que nos hizo sentar. ¿Dónde está sentado usted? Aquí.
No, en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Ya de ahí en adelante no nos pongamos a sacar cuentas ni a imaginarnos qué estamos haciendo allá, ni cómo, porque yo he escuchado mensajes de ese tipo y eso no es lo que me enseña la palabra de Dios. Aquí me está diciendo que ya Él nos dio un lugar, que ya nosotros estamos sentados y pudiéramos ponerle, no a la palabra, sino a esto, que nosotros tenemos, conforme a la misma palabra ya, asentada nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Realmente a eso se está refiriendo el Señor. Gloria a Dios, se da cuenta que esto fue un cambio, un contraste totalmente drástico a lo que era nuestra vida y a lo que es nuestra vida hoy. Y yo le doy gracias a Dios porque usted ya está sonriendo. Hace un rato estaban asustados, pero realmente el Señor hizo eso en nuestras vidas. Nos dio vida cuando estábamos muertos, nos hizo sentar en lugares celestiales, nos resucitó con Cristo Jesús. ¿Qué más podemos pedirle nosotros al Señor? Tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Sabes qué? Sin merecerlo. De paso. Nosotros decimos de pasapalo y ustedes dicen de pasaboca. Sin merecerlo, nos dio ese regalo. Sin nosotros merecerlo. 3, que es el futuro o el presente futuro. Veamos lo que dice del versículo 7. Dice que Él nos hizo todo esto en nosotros. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sabe qué? Aquí no dice para mostrar las riquezas. Aquí no dice para mostrar cosas buenas o sencillamente algo limitado. Dice para mostrar sus abundantes riquezas. Tremendo lo que el Señor ha hecho en nosotros y muchos no vienen un domingo al culto porque se trasnocharon, se quedaron durmiendo, porque estaban viendo televisión hasta tarde. No es el caso de Tony, no es por Tony, que la hermana me dijo que Tony estaba durmiendo. Tengo que aclararlo, porque dice, ay, yo le dije tal. No es el caso de aquellos que andaban ayer en una boda y entonces se trasnochó y entonces no voy a la iglesia. Pero no es el caso de ese que dice, ay, yo hoy tengo flojera, yo no voy a la iglesia. Hermanos, no hemos entendido realmente. ¿Sabes qué? Cuando una persona quiere, quiere. Y si no, pregúntele al hermano que está ahí de los lentes, cómo buscó a su esposa cuando eran novios, cómo la buscaba con pasión. Si no, pregúntele a cualquier hombre cómo buscaba a esa novia con pasión. Hermano, yo sí era cobarde, pero yo tengo un tío que ese no le daba miedo, no, hombre. Hice a las 12 de la noche caminando en un pueblo por estar con una muchacha. Yo no lo hacía, yo. La verdad que no, no mal que no viví ese tiempo. Pero yo decía, es tremendo, o sea, no, hermano, echaba el miedo a un lado. ¿Sabes qué? Cuando nosotros realmente entendemos, cuando nosotros realmente queremos y cuando nosotros realmente valoramos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Imagínense esas abundancias en riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Realmente no nos va a parar nadie ni nada, no solo para congregarnos, eso es un ejemplo, sino para llevar el mensaje de salvación a tantas personas que lo necesitan hoy. ¿Sabes qué dijo Sugel Michel en una predicación? Que aquel que no predicaba, aquel que no evangelizaba, él dudaba de que fuese realmente cristiano. Porque no hay cristianos egoístas, eso no lo enseña la Biblia. No, yo sé el método de salvación, yo conozco, es más, yo domino hasta las leyes, no muy espirituales, pero las domino. Yo domino todos esos métodos evangelísticos, pero yo soy el cristiano egoísta que yo no le predico a nadie. Eso no existe en los caminos del Señor realmente. Eso no existe en la palabra de Dios. El Señor, imagínense este versículo, cuando nosotros leemos estos versículos es cuando nos sonreímos, pero parece que no lo entendemos. ¿Qué hizo el Señor en nosotros? Para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabes qué? La salvación vino gratuita a nuestras vidas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque vino gratuita o no la vamos a valorar o no la vamos a estimar realmente como es, o que nosotros tampoco tenemos responsabilidad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por el amor, como yo le decía hace un rato, es por medio de la fe. Pero esa fe que nace en nosotros, o mejor dicho, que sale o brota de nuestro corazón, ni siquiera es de nosotros. Dice, pues es don de Dios. La palabra don en el griego es doron, que significa ofrenda, presente o regalo. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que es no de nosotros? ¿La gracia, la salvación o la fe? Ninguna, todas nos las dio el Señor realmente. Todas nos las ha dado el Señor. ¿Para qué? Para nosotros poder disfrutar de eso que el Señor ha hecho con nosotros. Mis amados hermanos, ya vamos finalizando. Y nos dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. No es por usted y por mí. No debemos gloriarnos del puesto que tenemos hoy. No aquí en la silla sentado en la iglesia, sino en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es por nosotros, pero sí depende de nosotros el valor que realmente le demos. Hay personas que están muy bien capacitadas intelectualmente, bíblicamente, ¿sabes qué? Pero al mismo tiempo no están dispuestas y disponibles para el servicio de la obra. Y por eso es que no se trata de quien quiere ni quien puede, sino de que el Señor tiene misericordia. No se trata de eso. Hay personas que quizás nos están viendo, están aquí sentadas, que dirán, bueno, eso lo dijeron del apóstol Pedro, el apóstol Juan, no importa que lo digan de mí, y este que no es letrado, ¿quién nos va a venir a enseñar? Bueno, sencillamente la palabra de Dios, ¿qué más quiere? Hay gente que dice, no, pero predica muy sencillo. Sí, gracias a Dios, así me entiende. En una oportunidad un hermano fue a predicar a la iglesia y comenzó a predicar y tenía una teología yo no sé de dónde, y predicó y yo decía, Dios mío, ¿qué está predicando este hombre? No entiendo absolutamente nada. Y ahí hasta dudé, yo dije, ¿será que no tengo el Espíritu Santo? Ya no entiendo. Cuando terminó la predicación, se acercó un hermanito en la iglesia, como yo daba clase y predicaba, me dijo, hermano, necesito un favor, necesito que me explique la prédica de él porque no entendí. Yo le dije, vamos a hacer una cosa, pregúntele a él y usted también me cuenta porque yo tampoco entendí. Y era muy letrado, pero realmente, hermanos, con esto, ¿qué le quiero decir? Que debemos valorar la salvación, que no depende de mí, sino el Señor me la ha dado, el Señor me ha dado ese regalo. No debo vanagloriarme de ello, pero sí debo darle la gloria a Dios, debo honrar al Señor y debo honrar ese llamado tan grande que el Señor me ha hecho. Y por supuesto, no solamente el llamado, sino que valorar la salvación tan grande que el Señor me ha dado o nos ha dado. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. ¿Quién nos creó? Aquí está hablando de la creación, está hablando de lo que Él hizo en nosotros. Por eso yo decía al principio, cuando la gente ve a un cristiano debería admirarse. ¡Ay, un cristiano! ¿Pero qué? La gente más bien le da tristeza y dice que estamos locos. Yo entiendo que a veces lo hacen de su propia carne y del egoísmo y de todo eso, pero a veces también lo hacen con razón, por las locuras que se ven
en hoy en tantas iglesias, no llamadas iglesias de Cristo, aunque ellos lo llaman, sino que la gente se asombre. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. El Señor nos hizo renacer, el Señor nos resucitó de entre los muertos. Entonces deberían mirarse cuando vean a Sebastián allá en el barrio. Viene Sebastián, el cristiano. Realmente viene Natalia, esa es la cristiana. No decir viene el Michael, ay no, ese es un bandido. No le estoy diciendo bandido, Michael, es un ejemplo. Pero realmente eso debería ser la reacción. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. No somos independientes ya. Somos creados en Cristo Jesús. Y ahí sí viene la parte de nosotros y sin embargo sigue siendo no de nosotros. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siguen siendo las obras del Señor. Aunque yo las ejecute, aunque usted las ejecute, siguen siendo obras que el Señor preparó de antemano. Entonces, de nada tengo en qué gloriarme, sino en que realmente he sido creado en Cristo Jesús. Recuerde el valor de la salvación que le estamos dando. ¿Qué vale tanto para mí esa salvación? ¿Será que esa salvación vale más que una película, que una música mundana, que un compartir con unos amigos? ¿O realmente yo voy a valorar esa salvación mostrándome a mí mismo, mostrándole, al mundo que yo he nacido de nuevo? Con mi manera de pensar, con mi manera de vivir. Realmente hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Valoremos tal regalo que no nos merecíamos que el Señor nos ha dado. Esperamos que vengan el domingo ustedes, pero también los que nos escuchan que no han vuelto. No se ponga bravo, al contrario, alégrese, porque la Biblia dice que a quien Dios ama, corrige y lo azota. Así que busquemos cada día más del Señor y valoremos realmente esa salvación tan grande que se nos ha sido dada. Señor Dios Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra quiénes éramos, pero también quiénes somos y dónde estaremos más adelante en ti, Padre eterno. Te pedimos, Señor, y te rogamos por esas personas que aún no te conocen, para que seas tú tocándolas a través de tu palabra. El Espíritu Santo, quien los convence, los toque. Pero también por esos hermanos que de alguna manera u otra han dejado de congregarse, Padre eterno, para que seas tú trayéndolos nuevamente. Te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí, Padre eterno. ¿Por qué? Porque estamos aquí es por tu gracia. Realmente no es por nosotros, sino es por tus fuerzas, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.